Bueno, les decía, vamos a abordar el profeta Isaías en su primera parte y eh, vamos a entrar a si es un profeta preexílico, exílico o posexílico. Ya, mis estimados, para esta semana ustedes ya tienen que dominar estos conceptos. ¿Qué significa qué significa que un profeta sea preexílico? ¿Qué significa que un profeta sea exílico o posexílico? Esto es importante porque nos permite entender, ubicar al profeta en su momento histórico, ¿verdad? Entonces, en el caso del profeta Isaías, tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Si es un profeta exílico, posexílico o exílico. Vamos a ver qué es lo que dicen las personas, los expertos en el tema, y lo que dicen es que cuando uno lee el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1, dice que él ejerció su ministerio en los días de Jotán, Acaz y Ezequías. Los tres son reyes de, de Israel. Ahora, esto es importante porque a veces uno piensa, hermanos, de una manera que es ambigua, que algunos profetas nunca se conocieron. Y si hay algo cierto en todo esto, es que varios profetas fueron contemporáneos, varios profetas se conocieron, varios profetas fueron contemporáneos en su tiempo. En el caso de Isaías, él fue contemporáneo de varios profetas del Antiguo Testamento y por eso es importante que nosotros conozcamos su momento Ahí histórico. dame comida, mami. Eh, Soy de ganador, me comí esta en película. qué momento histórico uno lo logra ¿Dónde está ubicar. el coso? Por eso es importante esta parte. Ahora, que el profeta nos diga que fue en estos días de estos reyes, eso quiere decir que todavía Israel no había caído ante el imperio babilónico, todavía no había sido sitiada. Por lo tanto, todavía hay rey, todavía hay monarquía, todavía no ha habido exilio. Entonces, eso quiere decir que Isaías fue un profeta preexílico, es decir, antes del exilio. Lo que sí tenemos que enfatizar con esto es que aunque Isaías fue un profeta preexílico, fue uno de los que estuvo cuando él ejerció su ministerio bastante cerca del exilio. Algunos expertos todavía dicen que fue preexílico y exílico, es decir, que abarcó ambas temporadas. Entonces, eso quiere decir que él vio el juicio y vio el cumplimiento de este juicio. No solo lo anunció como otros profetas, ¿verdad? Que anunciaban el juicio, sino que él lo anuncia y ve el juicio sobre Israel. Bueno, hablemos de la identidad del profeta Isaías. El nombre hebreo de Isaías, Yeshahu, que significa Yahvé, es salvación, ya está enfatizando el enfoque teológico del ministerio, de la vocación y también del mensaje del profeta. Porque que el nombre de Isaías signifique Yahvé es salvación, eso quiere decir que habla de una singularidad de Dios y habla de que la ayuda, la salvación solo viene de Yahvé, de Dios. Recuerden que Yahvé es el nombre propio de Dios, que es, en algunos también lo pueden traducir como el tetragramatón, porque son cuatro letras hebreas. Pero bueno, el tema de la salvación. Nosotros hoy, hermanos, tenemos una idea de la salvación que tiene que ver más con todo, más que todo que con la eternidad. Pero para este momento, la salvación no solamente se entendía algún día me voy a salvar. Para ellos, la salvación implicaba ser sanados, ser liberados de alguna opresión, de algún rey, de algún reino. Para ellos, salvación era que la causa de ellos se les hiciera justicia frente a un juez, es decir, la salvación en términos hebreos es más amplia que a veces lo que nosotros lo traducimos o lo reducimos. Entonces, que diga que Yahvé es salvación, quiere decir que toda ayuda, todo socorro que el ser humano pueda experimentar solo puede venir de Dios. Ese es el significado. Ahora, dice que su padre es Amós. No hay que confundirlo con el profeta Amós, ¿verdad?
Porque si usted nota en la traducción, lo único que cambia es que el padre de Isaías es con Z y el profeta es con S, finaliza su nombre. Lo otro es que Isaías no era una persona pobre. Si ustedes se recuerdan, el profeta que abordamos la semana anterior, que fue Miqueas, dijimos que Miqueas era una persona pobre, marginal, que venía de un contexto así, ¿verdad? En el caso de Isaías, no. Isaías viene, si no es de la aristocracia, es del linaje sacerdotal y ninguna de las dos eran de gente pobre, era de gente con escasos recursos, al contrario. Él estaba acostumbrado a vivir con abundancia, a vivir con riqueza. Ese era el contexto de Isaías. Entonces vemos aquí en contraparte también, en este abordaje de los libros proféticos, que tenemos un profeta rico, un profeta que está acostumbrado a vivir con abundancia. Entonces vea que Dios, cuando elige a servir a las personas, no solo elige a los pobres, también puede elegir a los ricos, ¿verdad? Para sus planes y sus propósitos. Y digo esto para botar a veces algunos estigmas sociales que tenemos al respecto. Bueno, otro tema importante es que la esposa de Isaías es llamada la profetisa. No tenemos el nombre de ella, solo sabemos que se le llamaba la profetisa porque tenía alguna función que tenía que ver que quizá era muy cercana a la función de profeta que va a ejercer Isaías. No podemos decir que al igual que Isaías era una profeta, sino que tenía cercanía con el ministerio profético y quizá por ser la esposa también se le conocía así. Este no es su nombre ni su ministerio, es cómo se le llama en Isaías 8:3. Luego se nos dice que también tuvo dos hijos. En el caso de Isaías, uno que significa un remanente volverá y el otro pronto al botín, lo cual simboliza el juicio venidero que venía sobre Israel y que por eso los nombres de los hijos también transmiten un mensaje teológico a Israel. Entonces, vea usted, este es todo digamos, el núcleo familiar y parte de la identidad de Isaías. Un hombre que se casó, que tuvo dos hijos y que también su familia era muy cercana, muy parte de este ministerio profético, lo cual es una gran bendición cuando a veces la esposa, los hijos forman parte del ministerio cercano, son muy cercanos al ministerio en este caso, del profeta. Bueno. El llamado de Isaías. ¿Cómo fue llamado Isaías? Esto está relatado en el capítulo 6 y se nos dice de que ha muerto el rey Usías, es decir, que hay una crisis y una transición política, porque cuando un rey muere, eso quiere decir que alguien de su familia, específicamente sus hijos, le van a suceder. Entonces, hay una transición y justamente en ese momento es cuando Isaías es llamado al ministerio, lo cual quiere decir que Dios no llama a personas cuando todas las cosas están tranquilas y en paz. Dios, cuando va a llamar a alguien, lo llama cuando hay crisis, cuando hay problemas. Así que si usted se estaba quejando de por qué Dios lo estaba llamando en medio de crisis y de problemas, siempre ha sido así. Dios llama a las personas en medio de crisis. Bueno. En cuanto al llamado de Isaías, él mira algo maravilloso, algo majestuoso. Mira lo que en teología se llama una teofanía, es decir, Dios entronizado en el templo, mira serafines, se le revelan estos seres de serafines que cuidan la santidad de Dios y ante todo eso que es muy difícil, hermanos, imaginarlo, ver esa majestuosidad, ¿verdad? Algo maravilloso, impensable, el profeta exclama que tiene una conciencia de pecado y dice, ay de mí, hombre de labios impuros. Vea, no es que Isaías fuera un pagano, no es que Isaías no conociera a Dios, no es que Isaías, si algunos creen que viene de línea sacerdotal, por lo tanto él estaba dedicado al templo. Entonces, si era alguien así, ¿por qué siempre dice que es hombre de labios impuros, reconociendo su pecado? Porque seamos lo que seamos, nosotros sabemos que todo ser humano es un pecador, que lo único que cambia en unos que en otros es que unos hemos sido justificados mediante el sacrificio de Cristo y otros aún no lo han sido. Pero
todos somos pecadores y es algo de lo cual Isaías se da cuenta frente a esa revelación majestuosa de la santidad de Dios. Y luego dice que hay un carbón encendido que es introducido en Isaías, lo cual habla de un cierto elemento de expiación y también de ese elemento de purificación que él tiene que pasar para convertirse en un profeta llamado. Luego, él responde, heme aquí, lo cual usted sabe que significa aquí estoy, ¿verdad? Yo estoy dispuesto. Entonces, él responde afirmativamente al llamado. Si usted ha visto los otros análisis de los libros proféticos que hemos hecho, a veces el llamado de algunos profetas no es tan sobrenatural ni tan sonado. En el caso de Isaías, sí. Y eso, hermano, no le quita ni le resta al llamado de una persona. Porque en este caso, en el contexto nuestro, cuando pastores son llamados para el ministerio, hay gente que lo ve a través de visiones, que alguien le impone manos y le da algún tipo de mensaje, pero hay otros que no, que es un llamado muy natural, ¿verdad? Pero sienten en su corazón ese llamado de parte de Dios, aunque no tiene sobrenaturalidad ese llamado. Eso no quiere decir, o eso no desvirtúa el llamado de alguien. Dios llamó a profetas de una manera sobrenatural, como es en el caso de Isaías, mostrándole cosas maravillosas, pero Dios llamó también a Amós, por ejemplo, que Amós no tuvo un llamado tan sobrenatural más que el fuego de sentir en su corazón que Dios lo llamaba. Entonces hay que prestar atención también a esos detalles. Bueno, lo otro es que el ministerio de Isaías es uno de los más extensos. Recuerde que en ese tiempo la expectativa de vida era muy menor a la nuestra. Las personas morían a los 60, 70 años ya en este tiempo por cuestiones de guerra, de enfermedades, de salubridad. Entonces, que el ministerio de Isaías haya durado mucho tiempo, 40 años, eso quiere decir que Dios lo usó mucho. Dios tenía planes muy maravillosos para la vida de Isaías. Lo otro es que cómo muere Isaías. El libro de Isaías no lo narra, pero sí hay los libros de los judíos sí lo cuenta. Está el libro del Talmud, que es un libro judío, y ahí cuentan que Isaías fue aserrado, es decir, fue partido por el rey Manasés. Ya eso a usted le da la idea de que el mensaje del profeta no fue bien recibido, ¿verdad? Porque lo mata un político. Un político, ¿por qué lo mató un político a Isaías? Porque le encaró la injusticia y la idolatría de su pecado. Entonces, para callarlo, porque estaba haciendo mucho ruido, mejor lo mató. Y la mayoría de profetas así mueren, han sido asesinados. Pero quiero llamar su atención al texto cuando Isaías es llamado, se lo leo. Eso está en Isaías 6. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es algo hermoso. Si usted lee Isaías del versículo 1 al 8, es algo hermoso, es una narración hermosa acerca del llamado de Isaías. Bueno, ¿quién escribió Isaías entonces? De esto hemos hablado en algunas otras oportunidades. Le inicio diciendo de que el mensaje de Isaías fueron transmitidos oralmente, es decir, Isaías no escribió nada. Todo lo que tenemos es que fue escrito por alguien más. Isaías lo que hizo fue predicar, anunciar, proclamar el mensaje que Dios le entregó. Entonces fueron sus discípulos y también algunos escribas en épocas posterior que lo escribieron, como ya le hemos hablado, que son las tres grandes etapas cuando se escribe un libro del Antiguo Testamento. Primero lo que dijo el profeta, lo cual es lo que se llama tradición oral, y luego esto lo ponen por escrito sus discípulos en la comunidad de profetas y luego esto es retomado posteriormente por escribas, mayoritariamente, o por algunos sacerdotes, ya en época posterior al exilio, cuando esto ya es escrito, es fijado como un libro. Esas son las tres etapas en que se escribió también el libro de Isaías, pero además de eso, hay tres grandes partes del libro de Isaías. Y yo quiero que usted se familiarice con eso porque tenemos a tres Isaías, si lo quisiéramos ver así, ¿verdad?
Una primera parte que se llama Proto Isaías, que proto quiere decir el Isaías que ejerció el ministerio, el que no, del cual el personaje, ¿verdad? Y todos sus mensajes están del capítulo 1 al 39. Luego está el Deutero Isaías, que aquí ya no es Isaías el que habla, porque Isaías aquí ya ha muerto, pero son sus discípulos que retoman su teología, su mensaje y lo ponen por escrito. Y luego está el Trito Isaías, capítulo del 56 al 60, que retomando ese mensaje, algunos escribas y sacerdotes dan un mensaje de esperanza para aquellos judíos que están en el exilio y que anhelan regresar a Jerusalén. Entonces, esto es importante también porque nos habla de que hubo un legado de un profeta que dio un mensaje, pero no cayó a tierra como él creyó cuando vio la resistencia del pueblo a su mensaje, sino que hubo un remanente, un grupo que sí retomó su mensaje y lo mantuvo vivo, incluso perduró hasta nuestros días. Contexto histórico. Bueno, en el contexto histórico tenemos que decir que Isaías tuvo que lidiar con algunos elementos de geopolítica. Por ejemplo, tenemos a Siria, es uno de los imperios que se levantaban, Babilonia, que venía detrás de Asiria, y Egipto, que era una potencia, pero no al nivel de estos imperios, pero que de los cuales Israel quería hacer alianza con Egipto para que Asiria no lo dominara, no lo sitiara. Y es aquí cuando se generan los primeros conflictos políticos. Yo quiero que usted comprenda esto, estimado. Hay gente que piensa que los siervos de Dios no se metieron en política, no se metieron en la vida social, económica, política, familiar del pueblo. Creen que a veces los profetas solo anduvieron en en los centros religiosos, en el templo, y no es así, ¿verdad? O sea, los profetas, su mensaje principalmente era para los políticos de su época, los líderes religiosos de su época y también para el pueblo. Pero vea, ¿cuáles son los conflictos que tiene Isaías? Isaías es que al político de turno, al rey, quiere y está poniendo su confianza en Egipto, en potencias para hacer alianza con ellos, para que cuando miren a estas dos naciones juntas, Asiria no los derribe, Asiria no los sitie. Pero es aquí el mensaje de Isaías y le dice al rey que no ponga su confianza en otras naciones, que confíe en Dios, que confíe que Dios lo va a salvar. Vea lo que dice Isaías 31:1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Vea, se lo dice, o sea, el profeta no anda con tapujos, ¿verdad? Dice las cosas claras. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza está en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ese es el reclamo del profeta Isaías porque él va a la corte y le dice y le dice al rey, no hagas alianza con Egipto, confía, Dios te va a salvar. Pero el político, usted sabe, ¿verdad? El político cuando anda en propaganda, él es el más cristiano de todos, pero cuando ya asume el poder, confía en sus conectes y empieza a corromperse. Y en el caso del rey de turno de Egipto, de Israel, no era la excepción. Termina haciendo alianzas con Egipto y por eso Dios le declara juicio de que va a caer y de que cayó, cayó. Pero vea, esto es uno de los temas de la confianza. ¿Dónde tenemos la confianza? Y yo le pregunto a usted, ¿a dónde tiene usted su confianza? ¿Lo tiene en Dios, en que Dios lo va a sacar adelante? ¿O tiene confianza en su trabajo, en su familia, en sus conectes, en su capacidad? Hay gente que confía en estas cosas y no confía en Dios. Entonces aquí la pregunta es, ¿en quién confiamos? ¿En quién está puesta nuestra confianza? En cuanto al contexto social y económico al que se enfrentó Isaías en Israel, pues es más de lo mismo. Desigualdad social, corrupción judicial, acumulación de tierras bajo corrupción, es decir, se enriquecía como siempre la minoría y la gran mayoría del pueblo cada vez se hacía más pobre. No porque esto no trabajaran, no porque esto no se esforzaran, sino porque el sistema estaba creado para introducirlos cada vez más en la pobreza.
Y en el tema de la corrupción judicial, sí, como siempre, ¿verdad? Si alguno de los ricos, cualquiera de estos sean políticos o religiosos, quería ganar un caso frente a un líder religioso que estaba juzgando, le pagaba para que éste le diera el veredicto a él y saliera bien de ese lugar. Entonces, así como la justicia siempre estuvo a servicio de los que tenían más y siempre los pobres eran los que salían sufriendo. En ese sentido, quitaron muchas tierras, quitaron muchas posesiones a base de esa corrupción judicial y a eso se enfrentó Isaías. Entonces uno mira que hay élites, es decir, una clase dominante que explota, que cada vez empobrece más a sus hermanos de su pueblo y que mira que está corrompido el tema judicial. Pero son muy religiosos, es decir, se siguen ofreciendo sacrificios, siguen yendo al templo, siguen diciendo que Yahvé es Dios, son religiosos pero injustos. Entonces vea lo que dice Isaías 58, versículos 6 y 7. Dice el Señor, el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos, encadenados injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados, es que acaben con toda injusticia, es que compartan el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres y vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. ¿Qué les está encarando aquí el profeta a estos líderes, a este pueblo, a los políticos? Ustedes, políticos, vienen al templo, vienen a ofrecer sacrificio, dicen que ayunan, pero allá a sus trabajadores los explotan, no les pagan lo justo, les quitan las tierras, maltratan a las personas, se aprovechan del poder que tienen para maltratar, para violar, para inhibir a las personas de sus derechos. Entonces dice Dios, lo que yo quiero, el auténtico ayuno, la auténtica manifestación que creen en mí, es que aquellas personas que están ahí condenadas injustamente, las liberen. Es que aquellos esclavos que están en esclavos porque ustedes les han quitado todo, se lo devuelvan. Es que a los que ustedes están maltratando, les pidan perdón y dejen de hacerlo. Es que ustedes compartan su pan con las personas que no tienen. Eso es lo que yo quiero. Entonces, vea, Isaías está siendo claro y tajante. ¿Cuál es la auténtica espiritualidad? Tiene que ver con mi trato al prójimo. ¿Qué tan espiritual una persona es? Bueno, hay que ver cómo trata al prójimo. Si a la persona, a su prójimo, cualquiera este sea, familia, amigo, conocido, desconocido, cualquiera este sea, lo trata con respeto, lo trata con dignidad, no se aprovecha de la persona, respeta sus derechos, es empático, busca ayudar, es compasivo, entonces es una persona espiritual. Pero si es una persona pedante, ¿verdad? Que maltrata, que humilla, que apenas le dan una posición y empieza a maltratar a la gente, a aprovecharse de las personas, es egoísta, egocéntrico, solo piensa en enriquecerse él o ella, no le importa que la gente esté aguantando hambre. Entonces es una persona que no tiene nada de espiritual. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos porque Isaías está haciendo claro cuál es la auténtica espiritualidad. Bueno, veamos algunos temas de estructura literaria. Les dije yo que todo el libro del profeta Isaías está escrito su idioma original, su idioma fuente en el que fue escrito es hebreo. En el caso de Daniel es hebreo y arameo, pero en el caso de Isaías todo es hebreo. Y se divide en tres partes y que nos habla de tres épocas diferentes. Antes del exilio, estando en el exilio y después del exilio. Es un libro que abarca los tres momentos de un evento traumático que vivió Israel. Y por eso nos da la perspectiva de un pueblo que no creía, que se mantenía resistente y que Dios le enviaba advertencia y juicio. Y como no hizo caso, luego vemos en los capítulos 40 en adelante un pueblo que está sufriendo, un pueblo que fue llevado al exilio y que ahora clama por misericordia. Y luego vemos en los capítulos 56 al 66
que Dios siempre es misericordioso y al final les da una salida para que regresen del exilio a Israel. ¿Quién nos dice esto? Lo que Dios dice, lo cumple. Bueno, el mensaje de Isaías. Si uno quisiera resumir en 3 puntos el mensaje de Isaías, pudiéramos decir que Isaías lo que dice es, Dios es soberano. Aunque se levanten imperios, aunque gente amenace a la nación, Dios es el que controla la historia. Los políticos de turno, sean presidentes, reyes, lo que sean, los políticos de turno creen que ellos toman la decisión, pero hay alguien sobre ellos y ese es Dios. Es Dios el que instrumentaliza a estas personas para ejercer su voluntad. Entonces, eso pasaba con Asiria. Dios permitió que el imperio asirio se levantara para castigar a Israel. Entonces, vea, Dios es el que está en control de la historia. Lo otro que dice Isaías es fe sin justicia social. Es decir, Isaías, el mensaje de Isaías es, tú no puedes decir que crees en Dios y maltratas a tu prójimo. Tú no puedes decir que crees en Dios y no ayudas a tu prójimo. Tú no puedes decir que crees en Dios si eres egoísta, egocéntrico y solo piensas en ti. Entonces tú no crees en Dios. La auténtica evidencia de fe es el amor compasivo y la justicia, la dignidad, la compasión con la que tratamos a nuestro prójimo. Eso es fe y eso es espiritualidad. Lo otro que también transmite el mensaje de Isaías es el tema de la crisis social es igual a crisis espiritual. Cuando usted mire una nación que es violenta, que se viven matando, los políticos viven en corrupción, robando, la gente es violenta, la gente es malcriada, es impulsiva, hay asesinatos por todos lados, hay robos, hay corrupción. Cuando usted mira una nación así, es porque en el fondo la crisis de esa nación es espiritual. Es que no han nacido de nuevo, es que no han conocido al Dios vivo y verdadero, no han sido transformados. Entonces el problema no es solo social. Eso es lo que uno mira. Eso es lo que los expertos, los sociólogos, los historiadores pueden ver de las sociedades, pero la raíz es espiritual, siempre el problema de todas las naciones. Y quiero finalizar con algo interesante. Creo que usted ha leído ese texto de Isaías, capítulo 6 versículo 1 al 3 cuando Isaías dice esto de Dios, Santo, 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 que es lo que los serafines, estos seres angelicales, proclaman de Dios. Y nosotros tenemos hasta alabanzas de eso, ¿verdad? Santo, 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 santo. Pero le quiero decir que se traduce así, pero no es la idea. En el tema de literatura, de letras, se maneja un término que se llama el superlativo. El superlativo es cuando usted quiere hacer grande algo o quiere enfatizar algo. Cuando usted dice que alguien es pobre, ¿verdad? Pero usted dice, no, pero este es el más pobre de todos. Cuando usted dice que este es re pobre, ¿verdad? Es pobrecísimo, dice uno. O cuando alguien dice que es rico, ¿verdad? No, que este es riquísimo. Ese ísimo, eso extra que le agregamos a la palabra, a eso se llama superlativo. El tema es que en el idioma hebreo, en el cual fue escrito el libro, no, el superlativo no es agregarle ese ísimo que nosotros le agregamos a las palabras, sino que el superlativo del idioma hebreo es enfático. ¿A qué me refiero de enfático? Cuando el hebreo quiere enfatizar algo, lo repite. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando quiere decir de Dios que Él es santo, uno pudiera decir, Él es santísimo. Y para uno eso es claro, que Él es santísimo, todo lo entendemos. Pero como eso no existe en el idioma hebreo, entonces se recurre a ser enfático, a la repetición. Entonces dice que Él es santo, santo, santo. Pero ¿por qué dice 3 veces que es santo? Porque ese es lo que se le llama el superlativo hebreo, que quiere enfatizar algo. ¿Cómo se puede traducir eso? Que Dios es santísimo. Y eso sería una muy buena traducción. Entonces digo esto como un dato curioso por si usted en algún momento le llamó la atención. ¿Por qué Dios es 3 veces santo? Porque el hebreo está enfatizando
que Dios es santo. Y se puede traducir que Dios es santísimo. Y esto pasa con varias cosas que uno va a encontrar en el Antiguo Testamento. Siempre que en el Antiguo Testamento se quiere enfatizar algo, se repite. Entonces, cuando usted esté leyendo algo del Antiguo Testamento y note que se está repitiendo varias veces, que se está enfatizando, es porque se está utilizando el superlativo hebreo, que es que algo es, está enfatizando que algo es bastante de lo que está diciendo ahí. En este caso, que es santo. Y esto es un dato que a usted le puede servir a la hora de leer el Antiguo Testamento. Bueno, dejamos hasta aquí eh, la clase, la sesión.